Hola, mi nombre es Tania Rubí Salgado Osorio. El día de hoy explicaremos un artículo sobre el ejercicio de intensidad moderada y el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, cómo afectan la sensibilidad a la insulina de manera similar en adultos obesos. El objetivo es comparar los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad y el entrenamiento continuo de intensidad moderada, los cuales se conocen como el método HIIT y el método MICT, sobre la sensibilidad a la insulina y otras adaptaciones metabólicas importantes en adultos con obesidad. En los métodos en adultos de 31 años inactivos con obesidad de edad 31 más menos 6 años, con el índice de masa corporal 33 más menos 3 kilogramos metros cuadrados, completó 12 semanas, que son 4 sesiones por semana, con el método HIIT, 10 por un minuto al 90% de frecuencia cardíaca máxima, recuperación activa de 1 minuto n igual a 16, o con el método MICT, 45 minutos al 70% ritmo cardíaco máximo n igual a 15, para evaluar los efectos directos del ejercicio independientemente de la pérdida de peso grasa. Se pidió a los participantes que mantuvieran la masa corporal. El diseño del estudio en general se incluyeron 3 fases, que en la primera fue una prueba previa, incluido un estudio metabólico, es decir, abrazadera hipersulinémica e euglucémica, trazador del glicerol para medir la lipólisis de todo el cuerpo, biopsias musculares. En la segunda fase, una intervención de entrenamiento de ejercicio de 12 semanas, método HIIT versus el método MICT, y en la tercera fase, pruebas posteriores que incluyeron 2 estudios metabólicos, uno realizado el día después de la última sesión de ejercicio, entrenando un día posterior, y la otra realizada después de que los participantes se abstuvieran de hacer ejercicio durante 4 días, entrenando 4 días post. Para eliminar la influencia de confusión de los efectos agudos del ejercicio, una descripción general del diseño de este estudio se muestra en la figura 1. Los resultados son características de los sujetos de preentrenamiento. Las características de los sujetos de preentrenamiento se presentan en la tabla 1. Todos los participantes eran adultos jóvenes inactivos 31 más menos 6 años con obesidad y su índice de masa corporal 33 más menos 3 kilogramos metros cuadrados. Las características antropométricas previas al entrenamiento y la distribución de hombres-mujeres fueron similares entre el método MICT y HIIT, que se muestra en la tabla 1. Efectos del entrenamiento sobre la capacidad aeróbica, la composición corporal y el gasto energético en reposo. La adherencia al entrenamiento físico programado fue muy alta e idéntica entre los grupos, con participantes que completaron un promedio del 95% de las sesiones de ejercicio programadas. Método MICT 95 más menos 7%, método HIIT 95 más menos 8%. Todos los participantes completaron al menos el 75% del entrenamiento programado. El entrenamiento aumentó la capacidad aeróbica, como la demuestra un aumento de 10% en VO2 pico tanto en el método MICT como en el método HIIT, sin diferencia entre grupos. Se muestra en la tabla 1. Por diseño, el IMC, la masa grasa y la masa magra se mantuvieron estables durante todo el periodo de entrenamiento. No hubo efectos significativos del entrenamiento sobre la tasa metabólica en reposo o el índice de intercambio respiratorio en reposo, que indica el gasto de energía en reposo inalertado y la selección de combustible en condiciones de ayuno durante la noche. Efectos del entrenamiento sobre los biomarcadores clínicos y acumulación de lípidos en hígado y vísceras.
3 meses de entrenamiento físico sin pérdida de peso no afectaron la presión arterial en reposo, sistólica o distólica. Las concentraciones circulantes en ayunas durante la noche de colesterol total, triglicéridos, glucosa, insulina, proteína C reactivo, y no hubo diferencias significativas entre el método MICT y el método HIIT para cualquiera de estos parámetros. Se muestra en la tabla 2. Además, en ausencia de pérdida de peso, la acumulación de lípidos hepáticos y el contenido de tejido adiposo visceral no se vieron significativamente alterados por el método MICT o HIIT, como lo analizamos en la tabla 2. Sensibilidad a la insulina periférica. 3 meses del entrenamiento aumentó significativamente la tasa de eliminación de glucosa durante el pinzamiento hiperinsulinémico euglucémico. Cuando se midió un día después del ejercicio, no se observó diferencia significativa entre el método HIIT y el método MICT en la figura 2A. Sin embargo, cuando los participantes entrenados se abstuvieron de hacer ejercicio durante 4 días, la sensibilidad a la insulina volvió a los niveles previos al entrenamiento en ambos grupos. La tasa de infusión de glucosa durante el procedimiento de pinzamiento, es decir, el valor M, siguió el mismo patrón, siendo significativamente elevada en el primer día post-entrenamiento y luego volviendo al preentrenamiento niveles en 4 días post-entrenados, sin diferencia significativa entre el método HIIT y método MICT, figura 2B. Figura 2. Sensibilidad a la insulina periférica en respuesta al entrenamiento. A. Tasa de eliminación de glucosa normalizada a masa libre de grasa y concentración de insulina durante el pinzamiento hiperinsulémico euglucémico. Método MICT, N igual a 14, método HIIT, N igual a 11. Figura 2B, valor M, tasa de infusión de glucosa exógena normalizada a masa libre de grasa y concentración de insulina durante el pinzamiento hiperinsulémico euglucémico. Método MICT, N igual a 15, método HIIT, N igual a 15. Efecto principal significativo para la vista. El análisis post-hoc identificó que un día post-entrenado fue significativamente mayor que el preentrenamiento y el cuarto día post-entrenado. Las medidas de los grupos se indican mediante barras y los datos de los sujetos individuales se conectan mediante líneas. Método HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad. Método MICT, entrenamiento continuo de intensidad moderada. En la figura 3 se muestra la producción de glucosa hepática en respuesta al entrenamiento. Tasa de aparición de glucosa en la circulación sistémica en condición de ayuno y estimulación con insulina. Método MICT, N igual 14, método HIIT, N igual a 10. Efecto principal significativo de la insulina. No hubo efectos principales significativos del grupo o la vista ni interacciones significativas. Los datos se presentan con medida más menos SEM. Método HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad. Método MICT, entrenamiento continuo de intensidad moderada. En la figura 4, la tasa lipolítica de cuerpo entero en respuesta al entrenamiento, tasa de aparición de glicerol en la circulación sistémica en condiciones de ayuno y estimulación con insulina. Método HIIT, N igual a 14, método HIIT, N igual a 12. Efecto principal significativo de la insulina. No hubo efectos principales significativos del grupo a la vista ni interacciones significativas. Los datos se presentan como medida más menos M, método HIIT y el método MICT.
En la figura 5, adaptación de proteínas del músculo esquelético en respuesta al entrenamiento. Figura 5A, abundancia proteica de las proteínas mitocondriales. Figura 5B, proteína, abundancia de proteínas relacionadas con la lipólisis y la esterificación. Los tamaños de muestra fueron método MIC n igual a 14 y HIT n igual a 16. Efectos principal significativo de la visita con pruebas post-hoc que identificaron una diferencia significativa en comparación con el preentrenamiento. Efecto principal significativo de la visita con pruebas post-hoc que identifican una diferencia significativa en comparación con un día post-capacitado. Efecto principal significativo del grupo: no hubo interacciones significativas de grupo por visita. Los datos se presentan como media más menos M en los blots representativos. PEX se refiere a post ejercicio. Resultados: el entrenamiento aumentó el consumo máximo de oxígeno en 10% tanto en HIIT como en MIC, y el peso corporal, masa, grasa no cambiaron. La sensibilidad a la insulina periférica fue 20% mayor el día después de la última sesión de ejercicio en comparación con el preentrenamiento, sin diferencia entre el método HIIT y el método MIC. Cuando los participantes entrenados se abstuvieron de hacer ejercicio durante 4 días, la sensibilidad a la insulina volvió a los niveles previos al entrenamiento en ambos grupos. El método HIIT y método MIC también indujeron aumentados similares en la abundancia de muchas proteínas del músculo esquelético involucradas en la respiración mitocondrial y el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Las alteraciones inducidas por el entrenamiento en el perfil de lípidos musculares también fueron similares entre los grupos.